Buenas noches, apreciada docente, compañeras y compañeros. Nuestro grupo de trabajo hace su participación teniendo en cuenta las generalidades del municipio de Puerto Libertador, Córdoba, comunidad elegida y los aspectos relevantes del análisis de contexto realizado. Para el acceso a esta información, tuvimos en cuenta diferentes herramientas en el que se adelanta un proceso de trabajo psicosocial comunitario y para la recolección de la misma utilizamos diferentes fuentes como testimonio de las personas que residen en la comunidad, personas víctimas del conflicto armado, informe de derechos humanos, unidad de víctimas, informe de organizaciones no gubernamentales y estatales, iglesias, instituciones religiosas, y experiencia de profesionales psicosociales que han trabajado y siguen trabajando en la zona, desarrollando estrategias de atención psicosocial en cada una de sus modalidades. Dentro de las herramientas se identificaron los actores, grupos e instituciones involucradas en el territorio de Puerto Libertador, sus intereses, estrategias, así como el impacto psicosocial de las acciones emprendidas en la comunidad. Puerto Libertador es un municipio que se sitúa a 170 kilómetros de la capital departamental, Montería. Está ubicado dentro de la cuenca alta del río San Jorge y allí confluyen tres microcuencas importantes que son la del río San Pedro, río San Juan y la del río Uré. De acuerdo al contexto histórico, la violencia en Puerto Libertador tiene especial relevancia por la zona del Nudo de Paramillo, que durante el periodo colonial sirvió de refugio a las etnias zenú, a los afrodescendientes del Bajo Cauca antioqueño, así como los embera-cativos procedentes del Chocó. La zona ha vivido al ritmo de constantes luchas territoriales entre los grupos insurgentes, como la FARC, el ELN, el EPL, las autodefensas y actualmente las bandas criminales, constituyéndose la zona en un codiciado corredor estratégico que comunica el Urabá con el interior del país. En este territorio se desmovilizaron unos grupos insurgentes y otros desplazados por la aparición de las Autodefensas Unidas de Colombia, los cuales ejercían el dominio en esta zona del departamento y convirtieron al territorio en áreas de cultivos ilícitos y sitios estratégicos para su desplazamiento y ruta para el tráfico de armas y drogas ilícitas. Puerto Libertador es el municipio del departamento de Córdoba donde se registra la mayor cantidad de personas con desplazamiento forzado. Ha sido la región del San Jorge el mayor epicentro de los grupos armados al margen de la ley, generando en el municipio una de las problemáticas más grandes que se vive, como es el flagelo de la violencia, convirtiendo el conflicto armado en un problema para los habitantes de la región. La presencia de las fuerzas militares en algunas de las veredas de donde salieron las familias desplazadas también ha propiciado combates con miembros de los grupos armados organizados. Existe un corregimiento en el municipio de Puerto Libertador llamado San Juan, Juan José, que está ubicado en Puerto Libertador. Históricamente ha sido el más afectado por el conflicto y la violencia armada. En ese corregimiento habitan cerca de 500 familias y la gran mayoría de estas familias están en condiciones de pobreza, con necesidades básicas insatisfechas. En la actualidad, en el municipio de Puerto Libertador aún siguen los grupos ilegales al margen de la ley. Ellos continúan delinquiendo, pero de una manera silenciosa. Se han generado amenazas a comerciantes, a líderes comunales, a través de los llamados panfletos, que ellos distribuyen como una forma de atemorizar a la población y por ende se vienen presentando más desplazamientos en la zona, donde algunas familias no logran denunciar por miedo o por falta de orientación. De acuerdo al análisis de contexto, desde el punto de vista cultural, social, político, económico,
y la relación con los hechos victimizantes que se han presentado en la región, hemos encontrado algunos aspectos relevantes, como han sido las afectaciones que se han generado en las víctimas. Se producen en ellas, se experimentan unos constantes cambios por esos hechos desestabilizadores. Perturban especialmente más con mayor intensidad los grupos más vulnerables, en especial a la población campesina, los niños, las mujeres, las comunidades. Se deteriora la calidad de vida, la capacidad productiva, los valores, las creencias, sus tradiciones, que requieren ser reparadas a través de un proceso de restitución social y les permita a ellos fortalecer su dignidad para generar nuevas y reales expectativas de vida a través de oportunidades que contribuyan al restablecimiento del tejido social. Encontramos otro aspecto relevante fue la cobertura neta en educación media. En el año 2018 fue del 39.88%, fue baja con relación al departamento. Podemos considerar que ha habido abandono del Estado, han sido factores sociales que han alimentado el fenómeno de la violencia. La población civil no está implicada en la confrontación, en especial los niños y ancianos son los más afectados por el conflicto. Con las acciones que van desde el desplazamiento forzado, asesinatos colectivos, las masacres que son perpetrados por los actores irregulares que generan una tragedia humanitaria en la población. Y otro factor que alimenta la violencia son los niveles de pobreza que golpean a la comunidad. Las afecta en su desarrollo humano, que al no poder ampliar sus opciones de bienestar, se convierte en un grave problema social. Asimismo, también tenemos conocimiento de las entidades públicas identificadas con las ofertas para la población víctima. Tenemos entonces diferentes entidades como el hospital, las EPS, las IPS, Personería Municipal, la Estrategia Unidos, los hogares comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Familias en Acción, Familias en su Tierra. Hay un hogar de adulto mayor, la Policía Nacional. Y existen otras también organizaciones no gubernamentales que también llevan programas al territorio, especialmente para las víctimas del conflicto armado. Encontramos entonces unos programas que son Tierra de Hombres, Blue Moon, Corporación Infancia y Desarrollo, Plan Mundial de Alimentos, Acción contra el Hambre. El municipio cuenta también con 9 instituciones educativas, donde una es privada y las demás tienen el carácter público. Asimismo, cuenta con 3 centros asistenciales, como el hospital y 2 clínicas privadas, que operan en la zona urbana. En el sector rural se encuentran funcionando 8 centros de salud, ubicados en diferentes corregimientos del municipio de Puerto Libertador.